Bien, regresamos a este último tramo desde el Congreso y teníamos pendiente la conclusión de la idea con la que nos estaba ilustrando y ayudando a comprender el asunto el diputado Reyes Gámez. Por favor. Bueno, yo insisto, es una reforma totalmente aplaudible. Pues yo creo que no. Creo que se ha dado algunos pasos básicos para actualizar el marco jurídico de la vida de la ciudad. Ahora, diputado, aquí viene un asunto coyuntural muy interesante. Esta legislatura prácticamente ya hizo lo que tenía que hacer históricamente, hizo muchas cosas, las reformas y esto y aquello, lo que ya sabemos. Es muy probable que todo el trámite constitucional de la reforma que el Senado produjo hace unos días vaya a llegar aquí con el suficiente tiempo para que quienes la reciban o la destacen, o la desarmen, o la pinten, o la despinten, o le hagan lo que le tengan que hacer. Pero esto ya no será obra de esta legislatura. A mí me parece que el tiempo ya es muy corto. Y que está un poco la reforma sujeta a las casualidades o las eventualidades de cómo se conforme la nueva Cámara de Diputados en el mes de septiembre. ¿Qué prevén ustedes que pueda pasar? Claro, no son adivinos, pero ¿qué va a pasar con esto que el Senado entrega a la Cámara de Diputados? Bueno, se analizará lo correspondiente, haremos nuestras observaciones, sin duda se desmenuzará como bien dices, pero hay que recordar algo muy importante. La elección de quiénes serán los asambleístas será el 1 de junio de 2016. Claro, hasta el año que entra. Hasta el año que entra, por eso hay que dejar en claro que ustedes será. ya no van a estar. Ya no vamos a estar. La Asamblea o el Congreso Constituyente, sí, o como se le vaya a llamar al grupo de los 100 notables, empezará a trabajar hasta dentro de un año. En septiembre, el 15 de septiembre de 2016 iniciarán los trabajos y durarán aproximadamente 4 meses y medio, donde estas bases que ha sentado el Senado y que nosotros analizaremos y también en su momento aprobaremos, pues serán la base para que la Asamblea Constituyente parta de ahí para trabajar todo el marco jurídico de la Constitución. Eso es, sin duda alguna, el diputado tiene razón, le falta, si le falta, pues hay que escuchar la participación de los ciudadanos. Es que habrá quien le ponga lo que le falte, claro, o le quite lo que le sobre, ¿no? Hay una situación muy interesante, yo creo que no hay que perderla de vista. Yo quisiera comentar lo siguiente. Hace un momento decía el diputado que el PAN 12 años y no hizo nada. Quiero decirle que yo fui diputada en la legislatura, en la 59 legislatura, y a mí personalmente, como integrante de la comisión del Distrito Federal aquí en la Cámara de Diputados, presidida esa comisión en ese momento por Ortiz Pinchetti, me tocó trabajar la posibilidad de que lográramos esta reforma política del Distrito Federal. No es tema nuevo, ni es tema que no hayamos querido tomar en cuenta. Y avanzamos en muchas pláticas con el PRD, no solamente aquí en la Cámara, también en el Senado de la República. Me acuerdo que estaba el senador Pablo Gómez, era el que encabezaba de parte de los senadores el tema para poder avanzar, y llegó un momento en el que no pudimos caminar más allá, porque efectivamente es una reforma constitucional en donde necesitamos la participación de quien tenga la mayoría en ese momento en el Congreso. Ya lo que debe de quedar muy claro es que es una reforma constitucional que se hace desde el Congreso de la Unión, y en los 12 años nunca tuvo el PAN la mayoría. Y aquí quiero comentarle al diputado del PRI que está comentando que el PRI siempre ha visto porque camine la ciudad. No es cierto. Quien en ese 2003-2006, en la legislatura 59, en donde PRD y PAN se pudieron poner de acuerdo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, quien nos dijo no a la reforma política del Distrito Federal fue justamente el grupo parlamentario del PRI. Por eso no caminó, no porque hayamos dejado de hacer el trabajo, sí lo hicimos, pero en ese momento ahí se detuvieron las negociaciones. Pero en este caso el PAN es el que está diciendo que no. Perdón, estamos diciendo que no a esto que se está construyendo. Nosotros tenemos una plataforma muy clara, hicimos una propuesta muy clara de reforma política del Distrito Federal, en donde sí vemos a un Distrito Federal independiente, como se ha marcado en muchas cuestiones, pero hay dos temas que deben de quedar muy claros, que son los con los que no estamos nosotros para nada de acuerdo y por lo que no queremos aprobar desde
desde la Cámara de Diputados lo que se aprobó en el Senado de la República. Es el primero. ¿El PAN no va a votar la reforma Es en que la Cámara a entonces, favor? hay No, claro que incongruencia, allá votan a favor y aquí en contra. Seguramente Entonces, no hay una por línea de legislar al conducción. vapor le salió esa No, pero situación. entonces, Y los votamos, senadores del PAN que divididos, votaron a yo quiero decirles, votamos divididos. Eso es Y lo aquí- malo. PAN está dividido. la Y aquí, confusión a aquí las- lo que se votó dividido también el PRD y también el PRI, hubo quien votó a favor y hubo quien el votó PRI en sí lo contra, no es votó nada más una cuestión de nosotros, a no, favor. también hubo PRI el votó que en lo bloque. calificó de Frankenstein fue precisamente un senador del PRI. Entonces, en este sentido, Pero yo lo quiero votó a favor. decirles lo siguiente. Sí, hay dos cosas fundamentales para que sea una reforma política del Distrito Federal completas para el Grupo Parlamentario del PAN. Uno es la personalidad jurídica, como ya lo dije, autonomía administrativa y patrimonio propio para las delegaciones, y en el caso muy particular de la Asamblea Constituyente, que sea toda de voto votación. directamente del pueblo, no por esa designación que se está haciendo, que de entrada, de saque, lo vuelvo a repetir, le da una mayoría a dos fuerzas políticas. Yo creo que el PRD, quienes gobiernan ahorita, y el grupo que está con el gobierno del PRD, ha de verlo como que, bueno, es lo que queríamos, y finalmente el PRI ha de decir, bueno, pues aquí vamos a tener una gran injerencia, aun cuando en el Distrito Federal son una fuerza política aún menor en muchos sentidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que si esas dos cuestiones vinieran incluidas en la reforma actual, nuestra posición sería totalmente diferente. No viniendo esas dos cuestiones, nos parece que en consecuencia queda una reforma política yo lo califiqué, no avanzamos, no retrocedemos. Y hay algo que yo quiero resaltar. El tema precisamente de las delegaciones queda amarrado, maniatado desde la Constitución. Estar pudiendo hacer esto hoy, sí, el que no haya autonomía administrativa. Dice que viene amarrado desde la Constitución. Sí, ¿Cuál como está Constitución? quedando actualmente en la Pero- reforma que están haciendo, Es que no hay quedaría Constitución. Todavía en el no hay. artículo, no, en la federal. En la federal, ahí es donde ni federal siquiera no hay- se mueve. No lo En la toca. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí hay un artículo 122 y algunos otros que van a ir directamente relacionados con esto, en donde se dice muy claramente que las delegaciones seguirán funcionando con lo que se le ha permitido hasta ahorita en esta reforma. Nos ha costado 30 años haber cambiado de esa gran reforma que permitió la Asamblea Legislativa. Después, haber podido tener la posibilidad de la elección de un jefe de gobierno y jefes delegacionales. Para que ahorita ya se esté aprobando esto, para que logremos lo que estamos pidiendo para las delegaciones, esa autonomía que se necesita, tan directa. Bueno, pues Van a otros pasar 30 otros años. 15 o 30 años, a ver cómo nos va. Eso es lo que Diputados, nosotros no queremos. Si se va a diputada. abrir la discusión, que se abra por completo. Y si teníamos Tenemos- miedo a que el Distrito Federal y su jefe de gobierno estén maniatados, ¿por qué no, si ya vivieron esa experiencia ustedes como perredistas, no la abren y se la quitan a los jefes delegacionales? Tenemos, por desgracia, el tiempo encima. Este tema genera mucha discusión, mucha participación, pero por desgracia el padre Cronos está por encima de los partidos, está por encima de la Constitución, y el tiempo es el tiempo. Nos queda un segundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su participación. Gracias a usted por su atención.